Buenas tardes, saludos para todos. Estamos con una clase más de fundamentos y técnicas de psicoterapia. Hoy hablaremos de la psicoterapia breve sistémica. Se sabe que la práctica de la psicoterapia es tan antigua como la humanidad misma. La aparición de la psicoterapia profesional tal como se le conoce en nuestros días nos se sitúa antes del siglo XIX, tomando como referencia la obra de Freud, que alcanza su mayor repercusión en el siglo XX con el psicoanálisis, hasta el punto de que se ha llegado a homologar psicoterapia con psicoanálisis, fundiéndose en el lenguaje común ambas terminologías. Sin embargo, a partir de entonces, se han desarrollado varias corrientes fundamentales en psicoterapia agrupadas en. Y a prestar una muy buena atención a estos tres, cuatro puntos, porque nos presenta un poco en forma ordenada y vamos a llamarle temporal eh, la aparición de las corrientes, porque muchas veces nos confundimos, escuchamos terapia gestal, escuchamos terapia humanista, escuchamos conductuales y se confunde, también está el psicoanálisis y hay que tener presente el tiempo de aparición de estos abordajes para ir comprendiendo los cambios y la evolución en cuanto a las teorías, los conceptos, las premisas. Y comenzamos con el abordaje de la psicología profunda, comprendiendo aquí el psicoanálisis y otras corrientes psicoterapéuticas inspiradas en la teoría psicoanalítica, pero diferenciadas por un representante específico, como son los de Jung, los freudianos, los lacanianos y otros. Se refiere a referentes. Abordajes de la conducta, el segundo punto, conformados por los fundados en la teoría del aprendizaje, los cognitivos, la terapia racional emotiva. No olvidemos que dentro de este abordaje y dentro de la teoría aparece la psicología científica. Abordajes humanistas, incluyendo aquí la terapia gestal, la psicoterapia rogeriana, la logoterapia, el análisis transaccional, el psicodrama, entre otros. Y por último, los abordajes sistémicos, que incluyen a la psicoterapia familiar, la psicoterapia breve y las diferentes escuelas de Milán, Milwaukee, de Roma, la australiana y los modelos estratégico y estructural, entre otros. Sobre este último ya hemos hablado en la clase anterior un poco. La psicoterapia breve sistémica tiene su origen hacia 1950, época en que la posguerra, Segunda Guerra, habría un campo de estudio a modelos de acción rápida y eficaz en el tratamiento de urgencia en situaciones traumáticas, así como de diferentes problemas psicológicos que habían quedado como secuela de una circunstancia que pasa en la humanidad, en este caso una guerra mundial. Colateral a ello existía un clima de inconformidad entre psiquiatras y otros investigadores de la salud mental con relación a la formación tradicional psicoanalítica que recibían y que desde una postura crítica representaba una limitante en el proceso de cambio y solución de los problemas actuales de la persona. Esta inconformidad
básicamente, estaba orientada a cuestionar el carácter individual de los síntomas, la naturaleza intrapsíquica de los problemas, la idea de causas subyacentes y la necesidad de ir al pasado para buscar en la infancia los factores determinantes, las raíces de los síntomas actuales, que eran vistos como la manifestación de una enfermedad o de algo que está oculto. Se fue generando un cambio de mentalidad en el que la naturaleza de los problemas y el mismo proceso terapéutico comenzaron a considerarse de índole interpersonal. Destaca en este caso Halley, y estamos hablando de 1991, la influencia de algunos personajes que dentro de la corriente psicoanalítica estaban experimentando este proceso de transformación, como por ejemplo la influencia que tuvo Sullivan sobre Jackson y de este sobre Halley y entre otros muchos terapeutas iniciadores de la psicoterapia breve. Buscaron alternativas más rápidas, más eficaces, en otra palabra. Los planteamientos hechos por Maturana, si se fijan en el material, van a ver que acá se habla del planteamiento de Maturana dentro de la epistemología. O sea, cómo se da este pensamiento y sobre qué base. Y nos dice que proporciona una guía en cuanto que afirman que nuestra percepción, más que depender de la agudeza de nuestros sentidos, descansa en la comprensión de nuestros conceptos. Desde esta perspectiva, el terapeuta, en la medida en que se enfoca al estudio de la totalidad y no de procesos aislados, realiza un procedimiento sistémico. En la medida en que estudia el comportamiento recíproco, la regularidad, la pauta y la organización. Tiene un método que a esto se denomina cibernético. Y no podemos dejar de lado, mencionamos a Milton Erickson, que tuvo una influencia que puede considerarse como fundamental para la psicoterapia breve. Especialista en hipnosis, preparó una gran cantidad de estrategias y técnicas de intervención para la resolución en breve tiempo de problemas de orden emocional y conductual. Es interesante profundizar un poco el conocimiento sobre Milton Erickson, que tuvo mucha influencia y como que es un personaje, vamos a decir, contemporáneo, en realidad ya falleció no hace mucho tiempo, y nos brinda una serie de conocimientos que él ha utilizado. Algunas premisas fundamentales de la psicoterapia breve. Se enfoca en el aquí y el ahora, y no en el allá y el entonces. No busca causas subyacentes que implican que aquello de lo que se quejan las personas al iniciar la terapia no es el verdadero problema, sino siempre la manifestación de algún problema más profundo. Es focalizada, centrada en los problemas y la búsqueda de soluciones, intentando con ello aliviar las quejas específicas que los consultantes llevan a la terapia. Se considera que no es necesario, para resolver los problemas, hacer conciencia de su naturaleza o de su origen, por lo que no se hace ningún intento para cada persona.
Los consultantes definen los objetivos de la terapia, por lo que debe formularse una eh, situación de satisfacer la unicidad de las necesidades del individuo. Dicho de otra manera, la terapia debe ser cortada a la medida y envuelta como regalo para cada persona. El cambio es constante e inevitable. Una vez que se hace un pequeño cambio positivo, la gente se siente optimista y con algo de confianza para abordar nuevos cambios. Las personas tienen los recursos y capacidades para superar sus dificultades y resolver sus quejas. Es tarea del terapeuta acceder a esas capacidades y lograr que sean utilizadas. La manera en que se etiqueta un dilema humano puede cristalizar un problema y hacerlo crónico. Catalogar a un niño como autista o etiquetar a un adulto como borderline solo ayuda a participar en la creación de un problema mucho más difícil de solucionar. No hay una única forma correcta de ver las cosas. Puntos de vista diferentes pueden ser igualmente válidos y ajustarse de igual a los hechos. Es interesante el enfoque en el sentido de que la persona que llega a un consultorio está viniendo con sus propias soluciones. Simplemente les ayudamos a conocer la situación problemática que vive, las dificultades que le crea y que no es satisfactorio vivir ese ambiente de problema. Entonces la decisión está en esa persona. Y tener en cuenta también de que no etiquetar mucho a las personas. De repente, ante una consulta, lo primero que queremos plantearnos es qué diagnóstico le vamos a dar. Y necesariamente hay que etiquetarlo, pero no va por ese lado. Cuando comprendamos bien la psicología, sus enfoques, simplemente vamos a detectar qué es, qué factores son lo que hacen que esa persona no está viviendo una vida plena. Y no necesariamente eh, utilizar etiquetas para las personas. Desde luego, tenemos mucho que hablar sobre estos puntos y vamos a ir desarrollando. Les sugiero que lean el material completo que está en nuestro material de apoyo, cómo hacer psicoterapia exitosa y informarse, como dijimos en la clase pasada, de las escuelas dentro del humanismo, por qué fueron creados, cómo fueron creados, quiénes son sus representantes y sus planes de trabajo. Muchos éxitos y muchísimas gracias.